y bienvenidos a todos. Esto es Ciencia Ficción, el espacio para todos los aficionados a la ciencia. El programa está organizado desde la plataforma de Vulganet y por el Máster en Comunicación y Periodismo Científico de la UNED. El tema que traemos hoy es un tema ciertamente apasionante, la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Esto se engloba dentro de la ciencia de la astrobiología, una ciencia multidisciplinar, muy compleja y a la vez muy apasionante. Para abordar todos estos temas tenemos la suerte de contar con nosotros aquí en el plató con dos científicas que están trabajando activamente en diversos campos relacionados con la astrobiología, con las que vamos a poder preguntar y tratar todos estos temas. Ellas son, a mi derecha está Eva Mateo, que es experta, entre otras cosas, en química prebiótica y responsable científica de la Cámara de Simulación de Atmósferas y Superficies Planetarias. Buenas tardes. Buenas tardes, Eva, y bienvenida. Y nos acompaña también Nuria Huélamo, experta en planetas extrasolares, enanas marrones y discos protoplanetarios, si no me he equivocado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ambas son del Centro de Astrobiología del INTA. A ver, para ir empezando, es decir, normalmente cuando se piensa en esto de si se puede encontrar vida más allá de la Tierra, casi todas las imaginaciones se nos disparan más allá del sistema solar, ¿no? Y entonces ahora vivimos una época bastante interesante porque somos la primera generación que tenemos constancia científica, o sea, pruebas científicas de que hay planetas alrededor de otras estrellas. ¿Cómo surgen o cómo se forman estos planetas? Es decir, ¿qué mecanismos, explica de forma más o menos sencilla, dan lugar a que se formen planetas alrededor de estrellas? Mira, lo que se acepta ahora mismo es que, vamos a ver, tú tienes una estrella y esa estrella tiene lo que se llama un disco protoplanetario. Esto es simplemente pues, un disco de materia, de gas y polvo, que es una consecuencia muy natural del proceso de formación estelar. Es decir, casi todas estas estrellas tienen este disco que se forma en las primeras fases de la vida de la estrella. Y entonces este disco, que es muy denso, y aquí ya empezamos a hablar de distintas teorías de formación, en algún momento a lo mejor pues, puede haber una inestabilidad dentro de ese disco que dé lugar a aglomerados dentro de ese lugar. Y entonces esa materia que era gas y polvo se empieza a juntar hasta formar pues, como una especie de piedra, por así decirlo, para que se entienda, que va barriendo material de ese disco hasta lo que se forma lo que nosotros conocemos como planeta. O sea, eso es como, digamos, la teoría más aceptada, si bien hay otras muchas, pero siempre teniendo en cuenta que se forman dentro de ese disco. O sea, llamamos planeta a un cuerpo que se forma ahí, en esa zona del disco. ¿El disco cómo surge? Es decir, o sea, ¿cómo, me imagino que surge de una nube ocular de gas y polvo, pero ¿cómo adopta esa forma de disco? Bueno, pues eso es un poquillo más complicado de explicar así coloquialmente, pero digamos que nosotros estamos en una zona en la que hay mucho gas, mucho polvo, y entonces igualmente hay una perturbación en un momento determinado y tú te pones a formar estrellas dentro de esta nube, ¿no? Entonces tienes una zona en la que empieza a colapsar el material por el efecto de la gravedad, hasta que tienes una temperatura muy alta y entonces empiezas a fusionar hidrógeno en el núcleo y tú tienes tu estrella allí. Bueno, pues en las partes de fuera también digamos que todo esto está rotando a una velocidad determinada. Y aquí es donde empieza la parte que no sé explicar de una forma sencilla, por conservación de momento angular, que esto suena fatal, pues digamos que no, pero bueno, la estrella tiene una envoltura, porque claro, te digo que se forma en un sitio donde hay mucho gas y mucho polvo y no está aislada, entonces tienes tu núcleo que está muy caliente, pero también tienes mucho material alrededor que pues está rotando también en torno a la estrella, y rota y al final se va disipando, las partes empiezas a ver chorros de materia que salen de los polos de la estrella, o sea, porque es un proceso energético esto de formar una estrella, y entonces al final este material que tenía como una forma de esfera y que está rotando, pues se te va aplanando en torno a la estrella. Pero ya el proceso físico me parece un poco complicado de sería como, por poner una analogía, tú me corriges, eso. Sí. Por verlo de una forma visual, cuando los bailarines sobre hielo están bailando con los brazos extendidos y al plegarlos aumenta la velocidad. ¿No es el momento angular, no está relacionado de alguna manera? Sí, el momento angular sí que está relacionado, pero el proceso de achatamiento del disco es un poco distinto. Claro, porque eso simplemente te está diciendo que dependiendo, cuando tienes un plano, o sea, un disco plano, dependiendo de qué parte del disco estés, vas a estar girando con mayor o menor velocidad. Pero eso ya suponiendo que tienes una parte así. Vale. Bien, Nuria, ahora una vez que ya tenemos, por así decirlo más o menos, la formación del disco y se han empezado a formar esas
cúmulos de materia, como si fueran rocas grandes que han ido limpiando el disco. Ya tenemos los planetas, se nos ha quedado más o menos un sistema planetario, por así decirlo, más o menos limpito, ¿no? Con su estrella y sus planetas girando. La pregunta es, ¿cómo desde aquí, desde la Tierra, podemos saber que hay planetas alrededor de otra estrella? Porque claro, las estrellas emiten luz, las vemos, Sí. pero los planetas, en el mejor de los casos, lo que hacen es reflejar la luz de la estrella que tengan cerca. Entonces, ¿cómo desde la Tierra, qué mecanismos, qué tecnología o qué principios básicos se usan para decir, oye, pues mira, en esa estrella hay un planeta, dos, o cómo lo hacéis? Pues mira, hay distintas técnicas observacionales y cada una es sensible a un tipo distinto de planeta. Entonces, la que ha tenido más éxito es la técnica de velocidad radial, se llama. Y entonces, en esta simplemente lo que tú haces es medir el efecto que tiene un planeta sobre la estrella. O sea, simplemente por tener una binaria y porque los dos objetos tienen masa, tú ves como un movimiento reflejo en la estrella y eso se puede medir desde Tierra porque hay instrumentos muy precisos. Y entonces, lo que se hace es observar la estrella y buscar una variación en la señal, en la velocidad radial de la estrella, y eso te está indicando si tiene un planeta alrededor o no. También se han tratado de tomar imágenes directas, o sea, las fotos que nos gustan, ¿no? Aquí la estrella y aquí el planeta. Sí, y eso funciona cuando el planeta es muy joven, porque cuando es joven sí que emite luz. Cuando se está formando, en ese proceso, el planeta se puede ver, tiene luz propia, no refleja la luz de la estrella. Pero en el visible, o sea, en los colores del arco iris, emite... Se ve sobre todo en el infrarrojo. Vale. Que es más, porque es un objeto frío, entonces en el visible es muy difícil, pero en el infrarrojo se puede ver. Entonces ahí lo que se hace es, pero claro, ahí uno toma su imagen, pero necesita estrellas jóvenes para que el planeta sea también joven y por tanto emita luz, y también a una separación determinada, o sea, los planetas que estén muy cerca no los vas a ver porque desde Tierra tú, por ejemplo, o sea, separas ciertas cosas, no todas. Entonces ahí estás limitado a planetas jóvenes a unas separaciones pues, determinadas, pues como de 20 unidades astronómicas, teniendo en cuenta que el Sol y la Tierra están a una unidad astronómica, pues para que se haga una idea. Entonces ahí sí, son separaciones y edades determinadas. Y luego hay otra técnica que también está dando muy buenos resultados, que es la de tránsitos planetarios. Y en este caso lo que se aprovecha es que tú tienes una estrella y tú puedes tener un planeta pasando justo enfrente de la estrella. Entonces, claro, igual, esta técnica está limitada a casos en los que tienes esta configuración tan óptima, ¿no? Y entonces lo que tú haces es ir mirando la estrella con fotometría, ver la luz de la estrella y entonces de repente ves una disminución en el brillo de la estrella, que es cuando el planeta está pasando justo delante. Y si el planeta está lo suficientemente cerca, tú puedes estar monitorizando este fenómeno y entonces ves curvas de luz con mínimos. Y esto, por ejemplo, después con observaciones adicionales tú puedes demostrar si es un planeta o es otro tipo de objeto, pero con esta técnica se han observado también bastantes. ¿Y las utilizáis alguna vez, me iba a decir de forma conjunta, es decir, para verificarlo? Es decir, por ejemplo, Sí. si has encontrado la disminución del brillo porque pasa Sí. planetamente y dices, bueno, pues voy a intentar con la otra técnica que nos has contado para Sí. ver si se corrobora y estar seguros de que... Sí, de hecho, los tránsitos muchas veces necesitan esta técnica de velocidad radial complementaria porque una disminución en el brillo de la estrella puede venir causada por otras cosas. Puede ser también una binaria eclipsante, o sea, que tengo una compañera que sea Otra estrella, menos, claro, puede estar causado, o que tengas otra estrella que tengas al lado y que sea variable, pero que tú no la hayas visto bien porque, por ejemplo, los telescopios terrestres, perdón, los telescopios que están en el espacio pues tienen una resolución angular determinada, o sea, no separan ciertas estrellas, con lo cual tú luego en Tierra tienes que hacer observaciones adicionales para demostrar que lo que estás viendo es un planeta. Sí. Bien. A ver, una vez que ya tenemos, por así decirlo, tenemos los planetas allí Sí. en un sistema, siempre en todos los medios de comunicación o demás se intenta llevar o decir, bueno, es más parecido a la Tierra, ¿no? Con la esperanza de que si es muy parecido a la Tierra, pues puede haber vida. Entonces, una de las características de la Tierra es que tiene atmósfera, una atmósfera que evidentemente pues, nosotros estamos vivos prácticamente gracias a ella. ¿Por qué es necesario, Eva, que tengan una atmósfera los planetas o por qué es mejor que la tengan a que no la tengan? A la hora de que pueda haber surgido algún organismo o para que proteja algún tipo de molécula o cosas así. Bueno, en principio la Tierra sí tiene una atmósfera, Marte tiene una atmósfera, pero incluso en planetas que no tuvieran atmósferas también se piensa que puede ser, que se podría buscar
que se podría Que buscar podría haber, vida. ¿no? Sí, por ejemplo, en Europa, que es una de las lunas de Júpiter, Ujú. es uno de los candidatos que también se están estudiando para la búsqueda de vida. No en la superficie, pero sí en el subsuelo. Se piensa que es una luna de hielo en el que hay un casquete y debajo del casquete podrían existir moléculas o podrían existir ciertas moléculas orgánicas precursoras. O sea que no es la atmósfera es necesaria, sí, es necesaria para los seres vivos como nosotros. Pero no es, Pero una no condición es. necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser sanitario más. Has comentado el caso de Europa. Desde el punto de vista científico, ¿qué hay de cierto? Es decir, es otra cosa que se cuenta mucho y también sale mucho en sitios de divulgación. Europa es como una corteza de hielo y en la que se supone que debajo hay una especie de océano salado enorme, ¿no? Que está todo el planeta. Es decir, ¿tenemos fundamentos científicos para pensar que es así o es más bien una hipótesis que todavía tenemos que comprobar más? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, en principio es más una hipótesis, pero sí que en diferentes misiones espaciales se ha visto con imágenes y con fotos, ¿no? Que puede haber como unas fisuras en la corteza, o sea que a través de esas imágenes se piensa que sí, que realmente hay esa corteza y debajo hay un agua, océano. o sea, es Sí. una corteza de hielo, por así decirlo, que no es lisa, que está como rota, ¿no? O sea, como si tuviera... Que hay fisuras y que se vuelven a cerrar, pero bueno, no hay certitud todavía. Pero bueno, me parece lo más plausible en principio, ¿no? Las próximas misiones espaciales, pues a ver si nos saca de las a ver dudas. si nos saca de las dudas. Ya que hemos llegado a Europa y nos ha llevado a sacar el agua, que siempre está presente en todos estos temas. De hecho, cuando se intenta, siempre que se habla de estos temas, no, pues un planeta con agua. ¿Por qué se le da esa importancia al agua? ¿Qué características tiene para que a la hora de que siempre están pensando en dónde se puede encontrar algún tipo de organismo vivo que más allá de la Tierra, siempre esté relacionado con que tiene que haber agua? Con Marte igual, con Marte siempre está, además desde la NASA, hemos encontrado agua en no sé dónde, o hay hielo seco que, bueno, no es agua, pero tal. ¿Por qué ese interés por que haya agua? Al menos en algún estado, principalmente líquido, supongo, pero bueno, ¿por qué ese interés? Pues, a ver, el agua es un elemento básico para la vida que conocemos. Entonces, para la síntesis de nuestras moléculas, para toda la química que realmente tiene lugar en la vida que nosotros conocemos, es algo básico. O sea, las reacciones no tienen lugar en otro medio. Entonces, esto parte también de la parte de química prebiótica en la que se pensaba o se piensa que hay una sopa prebiótica con determinadas moléculas y necesitan un caldo de cultivo. Digamos que Sí, supongo que es igual, por analogía con la Tierra, que es lo que conocemos, porque cuando uno busca, digamos, vida fuera de la Tierra, su referente es lo que tenemos aquí y sabemos que el agua es una molécula importantísima, entonces buscas algo similar. Lo que no significa que no puedas encontrar otra forma que sea claro, otro biomarcador, pero yo creo que es por pura analogía. Por con la pura Tierra, analogía. sí. Como ya es complicado la búsqueda de vida, en principio la única que conocemos, el único ejemplo que tenemos Claro. es la nuestra, es Tenemos que buscar el algo momento parecido, único ¿no? Claro. en la Tierra, entonces Sí. tenemos que empezar a buscar a partir de ahí. Sí, de hecho, cuando se encuentran planetas, una de las cosas que se mira es si está en la zona habitable o no. Y se define la zona habitable como la distancia de la estrella a la cual el planeta tendría agua líquida. O sea, que es casi como un referente, decir, bueno, ¿dónde estaría este planeta para que fuera habitable o no? Y Con esto ahora que sacas lo de la zona habitable, siempre he tenido mis más y mis menos, es decir, o sea, me parece, Sí. o sea, bien, pero me parece como muy restrictivo, porque, por ejemplo, el caso que ha puesto Eva antes de Europa, es decir, Europa como tal no está en lo que sería la zona habitable del sistema solar, pero en cambio puedes tener una fuente de energía que sea, no tiene que ser explícitamente la luz de la estrella, sino, yo qué sé, por la actividad interna del planeta o lo que sea, que pudiera dar una fuente de energía como para que sean las reacciones químicas necesarias y demás. Sí, entonces, a mí me parece pura nomenclatura, o sea, de habitable o no habitable. Simplemente si defines así, pues eso, claro, una temperatura en la cual hay agua líquida, muy bien. Lo que pasa es que también es un poco confuso el término, ¿no? Porque simplemente estás definiendo una separación a la que tienes una temperatura determinada. Debido a una fuente de energía determinada, que en este caso es la luz de la estrella, ¿no? Claro. Podría ser que el agua, pregunto, ¿vale? Yo no lo tengo yo esto muy claro. Es decir, como es un medio líquido, es decir, por así decirlo, es una sopa de moléculas, ¿no? Que se están moviendo constantemente, entonces si tú echas ahí distintas moléculas orgánicas, se facilita al tener un medio líquido, por así decirlo, el encuentro entre moléculas para que se formen se den reacciones químicas más rápido. Es decir, no es lo mismo tener moléculas, por así decirlo, en una nube de gas, de agua, que tenerlas a lo mejor metidas en la misma cantidad de agua, pero líquida, que a lo mejor
no sé, pregunto si se da más rápida o da igual el elemento sea líquido o gaseoso para que se den más rápido. Hombre, en el caso de gases también se favorecen las reacciones químicas. Sí. Pero la velocidad es la misma, es decir, se producen, por así decirlo, más reacciones, no lo sé, en un estado líquido que en un estado gaseoso. Yo creo que dependerá de la concentración de moléculas en un estado líquido o de la presión de los gases. En un estado o sea, que no tiene por eso explícitamente que porque sea líquido o vaya a se vayan favorecer, más que en las el gases. gas. Ahora que estamos hablando ya de atmósferas y del agua, es decir, ¿cómo sabéis los astrofísicos? Es algo bastante fascinante, bueno, a mí me parece fascinante, es decir, porque claro, es decir, tú estás en la Tierra y es decir, ya no hace falta es que ni irse a planetas extrasolares. Es decir, no, es que la atmósfera de Venus está compuesta por tal elemento. Y dice, sí que, o sea, sí que, es decir, sí, no has ido, ¿no? No has ido, no te has cogido un cachito de nube, por así decirlo, y las has metido en un laboratorio y las has examinado. ¿Cómo, es decir, ¿cómo sabéis eso? ¿Cómo la ciencia, qué herramientas tiene para decir, mira, pues esto lo sabemos porque hacemos estas cosillas y nos llega a estas conclusiones? ¿Cómo lo hacéis? Claro, es por espectroscopía simplemente. O sea, tú analizas la luz del planeta y tú puedes saber elementos químicos del planeta que tiene, que son propios de su atmósfera. Y de hecho se hace con planetas extrasolares también ahora. O sea, es una cosa que ya no se queda en el sistema solar. Uno es capaz de decir si el planeta tiene atmósfera y de qué está formada la atmósfera también, al menos de ciertos elementos. Sí, simplemente, o sea, por ejemplo, estos planetas de tránsito que te mencionaba antes, ahora mismo lo que se hace es utilizar el hecho de que justo cuando el planeta está saliendo del disco de la estrella, pues parte de la luz de la estrella está siendo absorbida por la atmósfera del planeta y justo en ese instante puedes analizar esa luz absorbida y decir qué hay en la atmósfera del planeta, decir qué componentes hay. Incluso también puedes sacar el espectro de emisión del planeta, o sea, decir en qué está emitiendo. O sea, que la espectroscopía para eso es muy poderosa y sí te da esa información. Entonces, porque, o sea, lo que serían las atmósferas, a ver cómo decirlo, absorben determinados colores que no nos llegan y... En determinados elementos, son transiciones químicas. Dependiendo de la composición química de la atmósfera es sensible a ciertas transiciones. Entonces tú eso lo ves en el espectro del planeta. Y lo comparas con, por así decirlo, lo que puedes medir en el laboratorio. Es decir, pues tal elemento me marcaría tal cosa, por lo tanto, como la luz que me llega tengo lo mismo. Pues hay modelos que utiliza la gente y entonces compara luego lo que ve en las observaciones con estos modelos para poder predecir o para poder tener una idea de la composición química del planeta. Eso es lo que se está haciendo en extrasolares. Probablemente en el laboratorio Eva está haciendo cosas también parecidas. Sí, que desde el punto de vista extraobservacional, esa es la metodología, pero por ejemplo para planetas del sistema solar como Marte, las misiones espaciales son las que realmente aportan, ¿no? Todos los cacharritos que van allí son los que al final te dicen la cantidad de CO, la cantidad de la presión y toda esa información que nos dan las misiones espaciales son los que luego nos permite pues reproducir pues las condiciones de Marte o las condiciones de Europa en unos sistemas que son unas cámaras de simulación, sabiendo eso, pues sabiendo la presión en la superficie, en la atmósfera del planeta, la temperatura a la que está la superficie, la composición de gases, también las fuentes de irradiación. Entonces te permite simular todas las condiciones que hay en Marte o en Tritón, en Europa, te permite simularlas en una cámara en la que tú puedes poner un microorganismo o un mineral en las condiciones en las que estaría Marte. Eso es sorprendente. o sea, tenéis una cámara, un dispositivo donde sois capaces de recrear las condiciones atmosféricas de los planetas, evidentemente de los que se tiene información de cómo es. Sí, claro. Por ejemplo, en este caso, pues yo que sé, Marte, ¿no? Que es siempre el clásico ejemplo. ¿Y habéis puesto algún microorganismo y tal para ver cómo se las apaña en esos ambientes? Sí, hemos hecho varios estudios. Por ejemplo, estamos trabajando con la doctora Rosa de la Torre en líquenes. Hemos sometido los líquenes pues a 5 días en Marte y hemos visto que sí que pueden sobrevivir a 7 milibares de presión de CO, de CO2, que es la atmósfera de Marte, y a 200 Kelvin, que es la temperatura en la superficie, y poniendo también radiación ultravioleta, que es la que llega a Marte. Y aún así sí que sobrevive. ¿No? Por la radiación ultravioleta, sí, corrígeme, dañina, ¿no? Pero es dañina, ¿no? sí, Claro, que para los organismos y tal. Sí. De hecho, cuando vas a la playa te dicen, protégete por culpa de la radiación ultravioleta que te puede causar.
También hicimos algunos estudios con el doctor Felipe Gómez de bacterias y vimos que, por ejemplo, si las bacterias se ponían justo en la superficie, pues la radiación ultravioleta las dañaba. Pero en el momento que, bueno, en un regolito, en un trocito de tierra que simulaba pues, la superficie de Marte, en el momento que las metías un poquito, pues 1 o 2 milímetros debajo de la superficie marciana, que tiene mucho hierro, era capaz de atenuar esa radiación ultravioleta, O sea, no y por necesario- tanto sobrevivían. O sea, no sería necesario que estuvieran muy profundas, ¿no? Sino, Sí. pues, O sea, que no las vemos andando por Marte, Marte, pero bueno, pero- si hiciéramos así, a lo Sí, mejor en teoría, a lo estarían ahí mejor- a lo debajo, mejor o se sea, podrían podrían. encontrar, ¿no? De hecho, y las misiones que hay a Marte, ¿sabéis si hay alguna? Porque en las Viking recuerdo que hicieron una especie de experimentos para intentar detectar si había actividad biológica en la Tierra, pero al final creo que no sé si eran 3 y uno parecía que sí, los otros 2 no, y al final se concluyó que no sé, vamos, que no parecía que hubiera. ¿Sabéis si, por curiosidad, hay idea de repetir algún tipo de estos experimentos o más complejos era mandar una sonda a Marte que haga algún tipo de este experimento para arrojar luz e intentar ver si se ha dado el caso de que hay algún tipo de microorganismo bajo la superficie o de momento no hay ningún plan así que os suene? Hombre, las próximas misiones espaciales, o sea, una vez que ya prácticamente hay un poco de consenso de que en Marte sí que puede haber en ciertas condiciones agua líquida, el siguiente punto fuerte es buscar orgánicos. Entonces sí, el siguiente, tanto ExoMars como Mars Science Laboratory, que son las dos siguientes misiones, tanto de ESA como de NASA, el punto de mira es buscar orgánicos. Moléculas orgánicas, para que nos entienda la audiencia, son las que, por así decirlo, su átomo principal es siempre el carbono, ¿no? El carbono y luego tienen otros átomos, pero básicamente, ¿no?, que son de las que estamos hechos nosotros. Sí. Sobre esto del carbono, siempre, a veces se especula en distintos textos de divulgación y demás, con la posibilidad de que, oye, pues a lo mejor puede haber organismos vivos que en lugar de estar basados en moléculas del carbono, moléculas orgánicas, están basadas en otro tipo de moléculas. Normalmente se juega mucho con esto del silicio. ¿Eso lo veis factible o lo veis muy complicado como para decir, como para gastar esfuerzo en buscarlo? Es decir, mira, pudiera ser, pero desde un punto de vista químico es como muy complicado, lo dejamos, o tiene cierta plausibilidad y sería otra línea de buscar. Yo realmente no lo sé. Lo que pienso, por ejemplo, cuando me haces la pregunta es si eso existiera, por ejemplo, desde la Tierra, ¿cómo podríamos nosotros identificarlo en un planeta extrasolar? Porque nosotros conocemos muy bien lo que hay aquí, pero si existe otro tipo de... No, claro. De química, claro, tendría que ser, claro, por así decirlo, algo... que hubiera pasado, o sea, en algún sitio que podamos ir, Marte y demás. Claro, más eso... allá del sistema solar, es decir, no sé, corrígeme, pero Claro. o sea, aparte de estudiar la luz que nos viene de su atmósfera y deducir qué compuestos hay, vale, un poco más podemos sacar de ahí, ¿no? Es decir, pero eso, no lo sé si eso sería posible en la probabilidad. Yo creo que se piensa mucho que como el silicio y el carbono son elementos en la tabla periódica Parecidillos, bastante ¿no? similares, yo creo que por eso se piensa que bueno que podría un buen ser. candidato sería el silicio. Pero bueno, no sé, ¿Tú apostarías o...? No sé. sé Yo creo que es complejo, es porque al complejo, final es ¿no? eso, todas las moléculas orgánicas, todo Claro. nuestro ADN, todo lleva carbono, entonces que realmente otro elemento pueda tener esa función Es complicado, ¿no? es De hecho, difícil. Pero bueno, es verdad, o sea, tenemos también que buscar algo distinto. Porque... Sí, o sea, decir, no es descartable, pero vamos, que si hay que apostar, mejor apostar por el carbono que por el silicio, podríamos decir. De hecho, Es lo que Carl Sagan, conocemos de es lo que conocemos, Claro, y es lo decir, que para buscar no va a ser conocemos, más fácil. claro que sí. De hecho, Carl Sagan, que seguro que le conocéis, se reconocía como un chauvinista del carbono, lo decía. Sí. ¿no? Sí, puede ser, pero a ver, el carbono tiene propiedades Claro. que parecen las más idóneas y demás. Volviendo al sistema solar, ahora está muy de moda uno de los satélites de Saturno, Titán. De hecho, tenemos ya por allí unas sondas que nos están enviando imágenes bastante sorprendentes. Imagino que para los que entendéis del tema y podéis estudiarlas, debe ser mucho más enriquecedor que para los que simplemente vemos la foto y dice, ¡jo, qué bonito! ¿no? Es decir, o que te dicen, hay lagos de metano probablemente, ¿no? Y dices, fascinante, ¿no? Pero para los que podéis estudiarlo o incluso simular la atmósfera de Titán en una, ¿cómo la llaman?, una cámara de simulación. ¿Por qué? Es decir, ¿es simplemente cuestión de que ahora mismo está de moda porque los últimos datos ahora mismo nos llegan de allí? ¿O porque realmente Titán es ciertamente interesante desde el punto de vista de procesos que puedan dar lugar a la vida o para entender lo que ha pasado en la Tierra? O...
Ahora, como una de las últimas misiones fue la Cassini-Huygens, se obtuvo muchísima información, ¿no?, de toda la atmósfera de Titán, y también pues lo puso un poco en el punto de mira todo lo que se detectó. Entonces se cree que, que podría ser a veces similar a los estadios primarios de la Tierra primitiva, que podría ser esas condiciones, entonces que podría ser similar a las condiciones iniciales de la Tierra. Respecto a la simulación, es de los pocos cuerpos planetarios que no podemos simular, porque lo que hacemos en la cámara de simulación es presiones más bajas que la de la Tierra, son bombas de vacío. Entonces, en particular en la que yo opero. Entonces, Titán tiene presión superior a la Tierra, pero bueno, también hay cámaras que simulan presiones altas. O sea, no es una imposibilidad técnica, sino que simplemente de momento se entra eso. Simplemente, tú diseñas la cámara para presiones más bajas de la Tierra o presiones más altas. Pero sí que se puede simular. Como ya está donde que no se puede simular. Bueno, si solo es una cuestión de técnica y tal, bien, no hay problema. Recientemente ha salido un libro de divulgación científica escrito por el astrofísico Paul Davies, que se titula Un silencio inquietante. Entonces él se centra más en todo esto del proyecto SETI y demás, en lo que no vamos a entrar. El libro, ya aviso a los espectadores, que es muy especulativo, muy especulativo. El propio autor lo dice para que nadie confunda lo que es especulación, que puede ser a veces descabellada, a veces razonable, pero que no es ciencia. Es decir, una cosa es especular y otra cosa es lo que sabemos. Y él lo deja muy claro y plantea algunas cuestiones que desde el punto de vista así de la química prebiótica tal, resultan al menos llamativas, es decir, o interesantes, al menos a los legos en la materia. Entonces él propone que, es decir, claro, ir a buscar un organismo, ya ni siquiera en Marte, que está aquí al lado, como astronómicamente hablando, ya es complicado. Entonces él dice que por qué no buscarlo en la Tierra. Dice, porque a lo mejor no hubo un único origen de la vida que ha dado lugar, pues mediante el proceso de selección natural de Darwin y demás, a toda esta fascinante colección de organismos que tenemos en la Tierra, sino que podía ser pues, que a nivel de microorganismos pues hubiera organismos que no pertenecen a ese tronco, sino que han tenido un origen distinto, ¿no? Entonces te propone que estudiando la forma de las moléculas, la acrilidad, no sé si nos lo podrás explicar exactamente qué es eso, que sería factible. Entonces, aparte que nos expliques qué es la acrilidad, es decir, la idea es muy descabellada, como para decir, no, o tiene visos de, oye, pues no sería una bala perdida el iniciar un tipo de igual que se buscan ahora mucho, bueno, no sé si es mucho o que llegan más a las noticias, los organismos estos extremófilos que viven con unas condiciones que nos sorprenden, y decimos, ¿cómo es posible que estén ahí? Entonces, por organizarlo, la acrilidad, que nos expliques qué es, si estas ideas que plantea Paul Davies de forma muy especulativa, es decir, de un punto de vista científico actual, te dicen, mira, no, oye, podría ser una línea de trabajo, o ahora o en el futuro. Y por último, si nos puedes hablar un poquito de los extremófilos, pues ya luego hablamos, y si no, pues nada. Bueno, pues la quiralidad es una propiedad que tienen algunas moléculas, por ejemplo los aminoácidos. Los aminoácidos son, por decirlo de una manera muy sencilla, los ladrillos o las piezas del puzzle para formar nuestras proteínas, ¿vale? Entonces, los aminoácidos son moléculas quirales. ¿Y qué significa la quiralidad? Bueno, pues son como nuestras manos. Hay la misma molécula, pero tiene una distribución distinta. O sea, son imágenes especulares, como si pusieras un espejo, pero no son superponibles, ¿vale? Entonces, en algún momento de la evolución, cada molécula tenía L y D, pero resulta que en nuestras proteínas pues solo tenemos la L, ¿vale? Solo tenemos un tipo de moléculas. En algún momento hubo esa selección. Y aunque si tú las sintetizas en un laboratorio vas a tener las dos, en nuestras proteínas solo hay una. Entonces es un fenómeno pues muy curioso, ¿no? Porque teniendo la misma probabilidad, porque siendo iguales, porque tienen todas las propiedades iguales y de repente solo esta es la que nos constituye. Entonces es complicado pensar que haya otros microorganismos que puedan tener los dos tipos de aminoácidos, pero bueno, también cuando, tú siempre buscas algo que conoces, lo que no conoces es difícil diseñar o implementar una tecnología para buscar algo que realmente no sabes que puede estar ahí. Y respecto a los extremófilos, yo no soy, experta en el tema, pero bueno, dentro del Centro de Astrobiología sí que interaccionamos y tenemos proyectos en común y he compartido también el despacho durante tiempo con Ricardo Amins, que es uno de los catedráticos que sabe muchísimo de extremofilia. Y pues realmente son unos organismos muy curiosos
que hasta hace años, bueno, se pensaba que la vida tenía unos límites muy estrictos de condiciones de pH, de temperatura, y estos microorganismos han tirado todo esto por tierra y se ha visto que pueden vivir en condiciones muy ácidas, en las que nunca se pensaba que podían haber habido vida, en condiciones de una salinidad tremenda, que tampoco se pensaba, incluso en las chimeneas de las centrales nucleares. O sea que realmente las bacterias o estos extremófilos son capaces de colonizar cualquier parte por condiciones muy adversas ellos pueden sobrevivir, o sea que la vida es mucho más resistente de lo que pensamos. Tal vez siempre lo reducimos un poco a lo mejor cuando pensamos en la vida a los organismos, por así decirlo, grandes, es decir, ser humano, osos, lo que estamos acostumbrados a ver, y a lo mejor el ejemplo más típico no somos nosotros, sino las bacterias y cosas pequeñas que parece que tienen mayor resistencia o capacidad para adaptarse al medio ambiente. Y bueno, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, no podemos continuar hablando de estos temas. Espero que os haya gustado, que os haya despertado la curiosidad, que vayáis a la biblioteca a buscar libros o que uséis internet para documentaros sobre los temas que han hablado Nuria y Eva. Y bueno, nada más, os esperamos aquí en el próximo programa de Ciencia Ficción.